Tu dinero en acción, episodio 42. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de situación de mercado. Como os había ido diciendo, estamos intentando alternar las temáticas de los episodios. Y creo recordar, si no me falla el histórico que tengo aquí anotado en nuestro calendario editorial, que desde el mes de octubre, mediados de octubre concretamente, desde el capítulo 28, que hicimos un capítulo de inflación, causas, consecuencias y cómo protegernos, no hacíamos ningún capítulo de situación de mercado. Y esto lo hicimos voluntariamente porque sabíamos que, previsiblemente, en el mes de enero, haríamos un capítulo de balance anual o actualización de la situación, tanto de cierre de 2022 como perspectivas para 2023 y los años sucesivos. Aprovechamos este capítulo de balance anual para todos aquellos partícipes o allegados o interesados que no hayan podido asistir a las reuniones anuales del Fondo Acción Global que hemos hecho la semana pasada, el miércoles en Coruña y el sábado por la mañana en Madrid, para contar un poco todo lo que ha sido esa presentación y los temas más relevantes que tratamos en esa reunión anual con partícipes. Entonces, como hacía tiempo que no hacíamos un balance anual o un capítulo de situación de mercado, daros algunas líneas generales de lo que ha sido el cierre de 2022 o mi visión para el año 2023, que como siempre digo, no tengo interés en rescatar la bola de cristal de su retiro permanente, pero quizá ahora puede parecer ligeramente partidista decirlo cuando el mercado ha empezado tan fuerte el año 2023 con una fuerte recuperación. Pero los que me seguís o incluso los partícipes que habéis ido leyendo la carta navideña que enviamos ya antes de Nochebuena cuando el mercado seguía cayendo con fuerza, o los que hayáis ido escuchándome en el podcast o los que habéis ido hablando conmigo en persona, sabéis que mis perspectivas para 2023 eran bastante diferentes de las previsiones de analistas y diferentes bancos de inversión que auguraban un 2023 muy negativo y con grandes posibilidades de recesión que llevarían a la bolsa a caer notablemente. Por lo general, los analistas tienden a decir en estas predicciones de finales de año que la bolsa subirá entre un 8 y un 10% el año que viene. Como esa es la media histórica, la probabilidad de éxito que tienes al hacer esa predicción es la más elevada posible. Entonces tienden a no mojarse demasiado y hacer esa predicción. Este año no ha sido así y numerosas casas de análisis como Goldman Sachs o Deutsche Bank han predicho que el mercado, dado la alta probabilidad de que la economía entrase en recesión, podría llegar a caer, en función de qué banco de análisis cojas, hasta un 20 o un 25%. Yo me he desmarcado notablemente de esta previsión y el hecho de que haya un consenso tan elevado en que el mercado lo iba a hacer muy mal en 2023, ya veremos lo que pasa, a mí me hacía pensar que, junto con una serie de datos económicos, spending pools, gastos de tarjetas, diferentes compañías cíclicas que venían presentando resultados razonablemente buenos, algunos datos de empleo o mi propia experiencia personal en Estados Unidos y Canadá viendo la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, la situación de liquidez o ahorro de la que venía el consumidor, principalmente americano, pero en general las elevadas tasas de ahorro y bajo nivel de endeudamiento de la población para afrontar esta crisis, entre comillas, me hacían pensar que probablemente la economía estaba mejor preparada que nunca para absorber un impacto en forma de subida de precios y subida de tipos de interés. Y yo no las tenía todas conmigo a que hubiese una grandísima recesión en el año 2023. Ya veremos lo que sucede. Pero claramente el escenario de inflación moderándose
y no recesión o una ralentización económica, pero no cataclismo financiero o una gran recesión de varios trimestres con el PIB en negativo, era un escenario que no entraba en prácticamente ninguna quiniela. Algunos podrían dar, bueno, sí, la inflación claramente en los modelos ya sale que se va a ir moderando, pero prácticamente todos daban una recesión más o menos grande. Y en los casos en los que no daban una fuerte recesión, pues también daban una inflación persistente en el tiempo. Claro, la inflación lleva ya bastantes meses consecutivos cayendo y aún no han empezado los comparables difíciles de la energía. Estamos empezando a ver durante este mes de enero comparables tanto en el gas europeo como en el oil, en el West Texas como en el Brent, los primeros datos de variación year on year negativo. Y eso todavía tiene que incluirse en los datos de inflación que ya vienen cayendo con fuerza, con lo cual si haces una extrapolación a lo largo de los meses de 2023 y coges las variaciones mensuales de precios que está habiendo, te puede salir incluso que a lo largo de este año podemos llegar a ver inflaciones planas o negativas frente a lo que fueron mediados de 2022. Unas inflaciones planas o negativas, es decir, claramente un escenario en el que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no solo no tengan que subir más los tipos de interés, sino que estén en disposición de dejarlos como están o incluso bajarlos un poquito si la economía se deteriora, y una economía mostrando al mismo tiempo datos bastante positivos o no tan malos como se esperaban, creo que era un escenario que sí que no entraba en ninguno de las quinielas posibles. Con lo cual, veremos cómo se comporta el mercado, pero yo era mucho más positivo que la media o el consenso de analistas o de bancos de inversión para este año 2023, principalmente porque, aún en el caso de que se produjese una ralentización, una recesión económica, como el mercado lo anticipa todo, eso es lo que se produjo la caída tan fuerte del año 2022. El ajuste de rentabilidad de una mayor rentabilidad exigida y la probabilidad de que los earnings del PE, del ratio precio-beneficio, que cayesen los beneficios en un escenario recesivo. Con lo cual, incluso en un escenario en el que la economía se deteriorase, el mercado podría estar recuperando, anticipándose al movimiento siguiente de la economía real. Dicho todo esto, bueno, tenemos algunos datos que apuntan a que hay compañías que deberían estar haciéndolo bastante mal en un escenario recesivo o pre-recesivo y que están mostrando bastante fortaleza. Esta mañana, revisando un poco las compañías que nosotros tenemos en cartera, y ahora pasaré a lo que es el objeto del episodio, miraba un poco el comportamiento de las compañías industriales europeas, porque se suele decir siempre, oye, pues este era el año de la bolsa europea, este sí, ahora sí que es el año de la bolsa europea. Todos los años que se decía eso, la bolsa americana le sacaba un porcentaje diferencial de rentabilidad muy elevado a la bolsa europea. Creo que recordaréis todos que a mediados de 2022, hacia finales de 2022, con el gas disparado, toda la situación energética que había en Europa, la guerra en Ucrania y demás, había un claro consenso en que Europa era el claro perdedor de esta situación y que el que tenía todos los mimbres para salir como claro ganador era Estados Unidos. En ese escenario parecía claro pensar que la bolsa americana era la gran ganadora y que había que estar o corto o no estar posicionado en bolsa europea. Bueno, os animo a que echéis un vistazo al comportamiento de la bolsa europea frente a la americana en los últimos meses. Por fin sí ha sido la época de la bolsa europea, al contrario de lo que decían todas las previsiones. Le ha batido, y por mucho durante estos últimos 2 trimestres, tanto el Eurostoxx como el IBEX, compañías industriales, a los índices americanos con más carga de componentes tecnológicos. Claramente el mercado europeo lo está haciendo mejor. También se ha dicho por más peso de compañías energéticas y principalmente bancarias, que al final el sector financiero tiene un peso relevante en el Eurostoxx y un escenario de tipos más altos claramente da alas al sector financiero, ¿no? Ya no digamos al IBEX con las Santander, Unicaja, Bankinter, etcétera, haciendo retornos ya de doble dígito year to date en las pocas 2 semanas que llevamos de mercado, ¿no? Dicho lo cual, he hablado de bancos, he hablado de energía. Si le echáis un vistazo al índice DAX Industrials, de las compañías industriales alemanas, que creo que puede ser, si no miramos una compañía individual, pues por ejemplo aquí en España podemos mirar CAF o CIA Automotive o Talgo, pues podemos ver revalorizaciones, depende del caso, del 20-30% desde mínimos. Si miramos el DAX Industrials desde octubre de 2022, es decir, hablamos de octubre, noviembre, diciembre, enero, es decir, hablamos de 3 meses. El DAX Industrials, que es un índice que ya elimina cualquier sesgo a que una compañía lo haya hecho muy bien o lo haya hecho muy mal, sino que ya está diversificado entre bastantes compañías industriales. El DAX Industrial lleva un 40% de rebote en 3 meses. No parece que ese comportamiento, ese síntoma de que el mercado lógicamente recoge una fortaleza que hay o que estima que va a haber en los próximos trimestres en las compañías industriales alemanas, no parece que sea indicativo de que vaya a haber una clarísima recesión en Europa.
Dicho todo lo cual, y tras esta breve introducción, que esto sí que es un poco más situación de mercado o situación del mercado de valores y de la posible recesión o no recesión en Europa, Estados Unidos, para cualquier oyente que tenga interés en saber un poco mi opinión sobre lo que está pasando en el mercado o perspectivas, vamos con el objeto principal del episodio, que es balance de 2022 y perspectivas, ¿no? Para concretamente lo que hemos presentado en la reunión anual del Fondo Acción Global. Entonces, en estas dos reuniones, que fueron muy similares, con diferentes partícipes, dependiendo de cuál le venía mejor, han asistido a una u otra reunión, hicimos una breve introducción de qué es lo que hacemos para los partícipes nuevos que no nos conocían, de por qué hacemos las cosas como las hacemos, como decía mi abuelo, de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos contado una breve situación de los antecedentes que nos han llevado a la situación de mercado del 2022 y al fuerte impacto que han sufrido tanto los mercados de renta fija como de renta variable. Concretamente hemos hecho hincapié en la situación del Fondo Acción Global, del impacto que hemos tenido y cuáles han sido los principales drivers de los impactos que hemos tenido o a qué factores hemos tenido exposición que han sido los principales que nos han podido perjudicar. Aprovechamos para comentar cómo hemos aprovechado esa oportunidad de caída de mercado, que al final, pues como se suele decir, haciendo de la necesidad virtud, las épocas malas de mercado son las mejores para sembrar de rentabilidad el futuro. Entonces, ¿cómo hemos aprovechado esa oportunidad? Y hablamos de varias compañías en las que hemos podido invertir a precios muy razonables que hace 1 o 2 años tan solo parecía impensable que pudiésemos comprar esas compañías tan buenas a ese precio tan atractivo. Y finalmente hacemos una serie de ejercicios de valoración, un poco viendo las crisis anteriores y los drawdowns del mercado anteriores, cuál puede ser el potencial de recuperación desde el nivel actual, y concretamente en nuestra cartera hacemos varios ejercicios para ver cuáles pueden ser las revalorizaciones en los próximos años desde el nivel en el que estamos. Entonces, yendo con ello, una breve introducción de qué es lo que hacemos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué hacemos las cosas como las hacemos. Bueno, el origen de nuestro fondo de acción global es una sociedad privada en la que, como dije en las reuniones, pues éramos como una especie de club de amigos en las que nos reuníamos 4 veces al año, más o menos una vez al trimestre. Nos reuníamos un sábado por la mañana para hablar de inversiones y plantear diferentes tesis de inversión, compañías en las que invertir. Probábamos mucho, hacíamos muchos ejercicios diferentes de valoración, ejercicios diferentes de inversión en diferentes tesis, tanto en renta fija como en renta variable, como en fondos. Y como, bueno, pues eran prácticamente todos profesionales sanitarios, médicos, estomatólogos o dentistas y familia, amigos, gente cercana, compañeros de promoción, pues yo llevaba más la parte financiera, ¿no? Porque trabajaba en banca y era pues el que más estaba centrado en la parte financiera y de análisis de compañías. Esa esencia de un club de amigos o de una cercanía muy fuerte, de conocernos todos personalmente, de que os conozcáis entre los partícipes, de que hagamos reuniones físicas en las que vosotros os conozcáis y también hagamos networking y puedan salir más cosas que una propia inversión en el fondo. O voy más allá, que vosotros como partícipes del fondo tengáis un asesor financiero que os ayude para otras cuestiones más allá de vuestra pura inversión financiera y que podéis preguntarnos, pedirnos una opinión sobre cualquier aspecto de vuestras finanzas del día a día. Se mantiene muy, muy presente en el día de hoy. Esas son nuestras raíces y eso es por qué vamos más allá de un mero fondo de inversión que te lo compras en cualquier banco y que, como digo siempre, fondos hay 200.000, ¿no? Pues esas raíces de ese club de amigos siempre intentamos que nos guíen en nuestra toma de decisiones del día a día para mantener esa cercanía y ese trato personal. Somos un fondo mixto flexible, registrado como mixto para poder tener mucha holgura en el tipo de exposición que queremos tener, aunque actualmente la filosofía de inversión del fondo es de tener una inversión permanentemente elevada. Sí que tenemos margen de maniobra, como pues pasó en el COVID o en épocas que no veíamos nada claro, pues tener un riesgo bajo y con una clara vocación inversora en renta variable. Somos propietarios de negocios de calidad y la palabra propietarios es muy relevante porque básicamente nosotros pensamos que el hecho de que una compañía cotice es algo coyuntural que nos permite convertirnos en accionistas de un negocio simplemente dándole un botón. Es decir, pensamos que una de las grandes ventajas del mercado de la bolsa, del mercado de valores de acciones cotizadas, es que tú, sin necesidad de ir a un notario a firmar una escritura, te puedes convertir en socio de señores como Jeff Bezos o Amancio Ortega. Pero pensamos que cuando compramos una acción es exactamente como si estuviésemos yendo a un notario a firmar una escritura de ampliación de capital o de compra de unas participaciones. La palabra propietarios implica intrínsecamente largo plazo. Es decir, cuando entramos en una compañía lo hacemos con una vocación que luego pasarán cosas, iremos viendo cómo van los trimestres, cómo van yendo los años, pero lo hacemos con vocación de permanecer en el capital de las compañías a largo plazo.
Ahora explicaremos el por qué eso de renta variable y el por qué todo esto del interés compuesto, es decir, y todo esto de qué es invertir en calidad, pero claramente las palabras aquí son propietarios de negocios y con visión de largo plazo, y sobre todo un conocimiento muy profundo de los negocios en los que invertimos. ¿Por qué conocimiento profundo? Porque si no estás completamente vendido, los negocios cambian, el mundo es muy dinámico, las compañías que estaban muy relevantes en los índices hace unos años, a día de hoy hay muchas de ellas que han directamente desaparecido, y en un mundo tan cambiante, lógicamente, pues tienes que estar muy pendiente de todas las novedades, de cómo van evolucionando las compañías, de qué es lo que hay detrás. Probablemente las compañías en las que ya invertimos tenemos un cálculo hecho que en cada una de ellas, dependiendo de los sectores, si son más complejas o más sencillas, hay entre 200-300 horas de análisis solo para decidir si entramos en una compañía, y a eso hay que sumar luego la monitorización permanente a lo largo de los años, ¿no? Con lo cual, un conocimiento muy profundo en los negocios en los que invertimos. Una cartera que, digamos, no es ni hiperconcentrada ni hiperdiversificada, o sea, tenemos 25 a 30 compañías, dependiendo del momento, para darles recorrido alcista en el caso de que vayan bien, dejar correr tus aciertos y no tener que muy pronto cortarlas. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los índices, que conforme las compañías van aumentando su capitalización, cada vez ponderan más, en vez de añadir dinero o promediar y cargar más en las compañías que están siendo errores. Los índices hacen exactamente lo contrario, por eso los índices lo hacen también a largo plazo. Con lo cual, una cartera suficientemente diversificada para que si tenemos un acierto del 3 pase al 4, al 5, al 6 y que antes de que pase del 10%, que en un fondo tenemos el mandato regulatorio de no tener más de un 10% en ninguna posición, que le demos recorrido para que pueda subir. Pero tampoco 50 ni 200 compañías, porque al final para eso pues te compras un índice y no vas a tener un alfa especial intentando seleccionar las mejores, ¿no? Lógicamente, siendo propietarios de negocios de alta calidad, intrínsecamente baja rotación de valores. Este año, por ejemplo, que ha habido oportunidades muy grandes, pues lo comentaré después, pues creo que han entrado en cartera 4 o 5 compañías y han salido 2 o 3. Pero esto es un año de mucha actividad, es decir, un año en el que ha pasado algo en el mercado que muchas compañías se te ponen a tiro. Pero no debería ser un año así habitual. Lo normal es que cada año pues haya variaciones en 2 o 3 posiciones del fondo, no mucho más. ¿Todo esto con qué objetivo? Interés compuesto a largo plazo. Es decir, el foco es generar interés compuesto. Todo esto del compounding, que ahora lo explicaremos. ¿Por qué renta variable y no renta fija? Y ahora, como siempre os he comentado en los últimos tiempos, cuando los tipos de interés estaban negativos era una auténtica barbaridad pagarle a alguien para prestarle el dinero. Es decir, pues había una gran cantidad de bonos con intereses negativos, como comentaré ahora. Pues oye, no tenía ningún tipo de sentido la renta fija. Bien, ahora parece que empezamos a hablar. Parece que hay una serie de bonos que están rindiendo a unos tipos bastante razonables. Incluso hay fondos de renta fija que tienen un yield to maturity, o sea que si tú esperas el tiempo y no hay grandes variaciones en los tipos de interés, si siguen subiendo pues les perjudicará, pero incluso si bajasen un poquito los tipos desde donde están ahora, pues eso que te vas a llevar adicional, ¿no? Como revalorización de esos nominales por la cotización de los bonos. Pero en general, solo mediante el yield empieza a haber alternativas en renta fija bastante razonables. No a lo mejor razonables en un 3 o un 4% si la inflación se mantuviese en el 8%, pero si la inflación se modera un poquito a niveles del 2, 3, 4% los próximos meses, hay alternativas de renta fija bastante razonables que, sin asumir demasiados riesgos, puedes obtener 4, 5, 6% dependiendo de los casos, ¿no? Carteras bastante diversificadas, que el riesgo de que te falle un solo bono está muy diluido, ¿no? El riesgo de crédito, por decirlo así, de que un bono impague. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensamos que para nuestra estrategia, en partícipes que nos han dicho, oye, no voy a necesitar el dinero, oye, este es un dinero en el que yo puedo soportar volatilidad, en el que puedo intentar asumir más movimientos en el camino para obtener un retorno mayor, para beneficiarme del crecimiento económico a largo plazo? Bien, pues por algo tan sencillo de que la renta fija al final puedes perder, es decir, la posibilidad de la pérdida parcial o total existe, y sin embargo le estás poniendo un techo a la rentabilidad. En el caso del escenario de que vaya muy bien, pues al final sabes que en el mejor de los escenarios sabes cuánto vas a ganar. Y si las cosas van muy bien, tu beneficio no sube de ahí. Y sin embargo, hacia abajo sí que puedes perder. Es decir, tienes lo que denominaríamos una asimetría negativa. ¿Por qué sí que nos gusta más la renta variable? Bien, porque efectivamente, igual que en la renta fija, puedes perder. Si van las cosas mal, de hecho, los primeros que pierden son los accionistas. Pero tenemos una exposición al crecimiento económico mundial a través del aumento de los beneficios empresariales con un potencial ilimitado. Quien tenga en cartera las Monster Beverage, Domino's Pizza, Netflix, Amazon, Tesla, etcétera, etcétera, de los próximos años, puede ver cómo una compañía se le multiplica por 10, por 50, por 100, por 1000. Eso no puede pasar con la renta fija. Y esa asimetría, como hablaremos después sobre la importancia del interés compuesto a largo plazo y de cómo solo unos pocos aciertos son los que realmente te dan los retornos a largo plazo, eso solo sucede en la renta variable.
Buscamos asimetría positiva. Y la mejor protección frente a la inflación, que lo hemos visto este año con diferentes compañías que tenemos en cartera, que frente a un escenario inflacionista han subido los precios a sus clientes por encima de los niveles de inflación, con lo cual el escenario incluso les ha beneficiado, van a obtener más beneficios que antes del proceso inflacionista. Es la mejor protección contra la inflación. Un activo real. Un inmueble sube con la inflación. Un campo donde plantas trigo, sube el precio del trigo, ese campo vale más. Un activo que te sirva para algo útil, un techo, una calefacción, un diésel para calentarte, un carbón, se benefician de la inflación a largo plazo. Oye, un propietario de negocio, tienes un trocito de un negocio real con sus naves industriales, sus empleados, sus elementos de transporte, su propiedad intelectual, sus clientes, etc. Eso es un activo real, no debemos olvidar que no tenemos un activo financiero que sube y baja, no estamos haciendo apuestas, no. Un activo real, pues esa es la mejor protección contra la inflación a largo plazo. Y decía, claro, pues renta variable, ¿por qué invertir dentro de renta variable? ¿Por qué invertimos en calidad? Cualquier persona que vaya a comprarse un producto, lógicamente, se tiene que comparar cuando pueda encontrar un producto de la mayor calidad al mejor precio posible, es de cajón, ¿no? O sea, cuando vamos a comprar cualquier bien o cualquier servicio, buscamos calidad. Si nosotros vamos a depositar nuestro dinero en una inversión, ¿por qué no buscar compañías de calidad? Bien, ¿qué es una compañía de calidad? Bien, una compañía de calidad es la que tiene márgenes de beneficio fuertes y sostenibles. Es decir, por cada 100 euros de facturación es mucho mejor una compañía que facture 30 o 40 de beneficio que una compañía que facture 100 y tiene 5 o 6 de beneficio nada más. ¿Por qué? Porque si los 100 pasan a 90 o a 80 en una crisis, la compañía que facturaba 100 y tenía 5 de beneficio, cuando va por 90 de facturación ya está entrando en pérdidas. Sin embargo, la compañía que tiene un colchón mucho mayor de 30 o 40 de beneficio puede resistir las crisis, las recesiones, las caídas de ventas en caso de que le vengan mucho mejor antes de entrar en pérdidas. Todos sabemos que no hay nada peor para una acción o no hay nada que le guste menos al mercado, a los accionistas, que una compañía que pasa muy rápido de beneficios a pérdidas. No hay nada que el mercado odie más que una compañía pasando de beneficios a pérdidas y la acción lo va a sufrir y mucho. Con lo cual, márgenes de beneficio fuertes y sostenibles. Retorno sobre el capital. Oye, que cada euro que despliegue la compañía o en cada euro que invierta, el retorno que obtenga por ese euro sea más alto, implica que tienes un negocio pues que te permite reinvertir a una tasa más alta, ¿no? Pues eso también es algo que nos gusta, lo que se llama el ROIC, el ROE, el ROCE, hay diferentes métricas, ¿no? Retornos sobre el capital elevados. Bien, no sirve de nada tener retornos sobre el capital elevados si no tienes unas ventajas competitivas que las protejan. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tienda de gominolas que eres el único enfrente de un colegio y estás obteniendo retornos altos sobre tu inversión, es tan sencillo como que se te monte una tienda de gominolas al lado y se va a quedar con la mitad de tus retornos. No tienes ninguna ventaja competitiva para proteger esos retornos de la competencia. Lo que hablamos siempre, los switching costs, efecto red, propiedad intelectual, ventajas de coste, escala, concesiones administrativas o públicas que te protejan tu negocio y que no pueda patentes, todo este tipo de cuestiones que siempre ponemos los ejemplos de Adobe, de Microsoft, los switching costs, ¿no? Lo costoso que sería para una empresa cambiar del Windows porque tiene que cerrar durante 6 meses para instalar otro sistema operativo y formar a todo su personal en un sistema operativo, quitarse el Word, quitarse el Excel, quitarse ventaja competitiva por coste de cambio, ¿no? Eso, retornos sobre el capital elevados, protegidos frente a la competencia. Y además nos gustan mucho los negocios que tienen poder de fijación de precios, como hablábamos antes. Oye, pues una compañía que en escenarios de inflación puede subir los precios por encima del nivel de la inflación, realmente es que no le perjudique porque le suben el coste del transporte, a lo mejor los empleados le piden que le suba la nómina, etcétera. No, es que incluso como suben las ventas más que lo que le subieron a él los costes, pues incluso puede ser un escenario que le pueda beneficiar. Y sabemos que a largo plazo hay inflación, sabemos que el papel moneda, las promesas de pago, la renta fija, los euros, los dólares, a lo largo del tiempo su poder adquisitivo se va diluyendo mucho con la subida del nivel de precios. Pues protejámonos de estas subidas de precio teniendo compañías que puedan subirle los precios a sus clientes. Bien, por lo general, compañías con alto retorno sobre el capital, baja intensividad en capital, que no necesiten reinvertir mucho para, oye, pues no, es que este negocio está tal, pero necesito comprarme otra máquina todos los años porque se me va deteriorando y si no, mi negocio pues no es tan interesante como un negocio que no necesite reinvertir nada y que se mantiene solo, ¿no? Por lo general, una compañía que no sea muy intensiva en capital, pues va a tener bajo nivel de endeudamiento. ¿Por qué nos gustan las compañías con poca deuda? Oye, porque si tú no le debes nada a nadie, y en esto hablamos siempre que hablamos del ahorro de las personas físicas, de ser ahorradores, de ser dueños de nuestro propio destino, de la libertad financiera, de tener siempre un colchón para tomar decisiones importantes en la vida, en un cruce de caminos, cambiar de trabajo, irte a vivir con tu pareja, cambiar de país, comprarte la casa que quieres cuando quieres para poder pagar la entrada. Cualquier cuestión de este tipo que son las importantes, ¿qué hace falta para eso?
que no sea un banco el que tiene la sartén por el mango, no vivir a crédito, no necesites la nómina siempre, que no puedas en ningún caso plantearte cambiar de trabajo porque no estás justito para llegar a fin de mes y que sea tu jefe el que tiene la sartén por el mango. Pues todo este tipo de cuestiones, ¿por qué no aplicarlas a las inversiones que nosotros hacemos? Invertir en compañías que estén o muy poquito endeudadas o incluso que tengan caja neta, porque van a ser dueñas de su propio destino. Si viene una época muy mala, oye, pues ganarán más o ganarán menos, pero no van a quebrar si no le deben nada a nadie. Pues compañías con poco endeudamiento. Y por último, pero no menos importante, quizá vamos a decir aquí que en cuanto a lo que llamamos nosotros calidad o las cuestiones que más valoramos nosotros a la hora de decidir invertir en una compañía, equipo gestor íntegro, transparente e implicado en el crecimiento del negocio a largo plazo. Cada vez es más importante para mí la ejecución. Daremos algunos ejemplos próximamente de compañías que tenían los miembros para ser empresas de altos márgenes, bajo capital invertido, crecimientos orgánicos muy fuertes y la ejecución ha sido pobre, y compañías que parece que podrían ser negocios con más intensividad de capital, con márgenes más bajos, más competencia y la ejecución brutal por parte del management en un escenario muy complicado los está llevando a ser compañías mucho más sólidas, con mejores crecimientos y con mejores perspectivas de futuro. Con lo cual, que los equipos gestores nos digan la verdad, que nos digan cuando ha habido un problema, que hagan lo que siempre digo de under promise y over deliver. O sea, prefiero que me prometas poquito y que luego lo superes, que no que vayas muy alto siempre viniéndote arriba y diciendo de más y que luego decepciones, ¿no? Y sobre todo, pues oye, que te juegues tu propio dinero. Si no te juegas tú tu dinero en tu empresa, ¿cómo nos vamos a jugar nosotros el mío, el de mis partícipes, ¿no? Pues que estén alineados, que su principal interés sea que la acción vaya bien. Que se jueguen sus cuartos con nosotros y que piensen en el crecimiento del negocio y en la rentabilidad por acción, no en diluir, no en crecer las ventas pero hacer adquisiciones que no sean inteligentes y que para el accionista no generen valor. Pues oye, que estemos todos enfocados y vayamos todos en la misma dirección, porque al final lo que va a suponer es que estemos contratando a esas personas para que trabajen por nuestro dinero. Pues oye, vamos a contratar a los mejores, digo yo, ¿no? Entonces, dicho esto de qué es invertir en calidad, bien, y con todo esto que buscábamos, el compounding, pues lo que digo siempre, aquí la mayoría de oyentes ya saben lo que es el compounding. El compounding, para el que no lo sepa, es intereses sobre los intereses sobre los intereses, una bola de nieve maravillosa a lo largo del tiempo. El ejemplo típico a lo largo de 40 años, una persona que ahorre 100 euros al mes durante 40 años, 100 euros al mes son 1.200 euros al año, durante 40 años son 48.000. Si lo dejas en la cuenta, vas a tener dentro de 40 años 48.000, que con la inflación va a ser muchísimo menos dinero de lo que es hoy. Vas a poder comprar muchísimas menos cosas. Solo con que lo inviertas al 3%, dentro de 40 años vas a tener casi 150.000. Es decir, vas a tener 100.000 por intereses y un poquito menos de 50.000, como decíamos antes, por tu ahorro. Es decir, solo al 3% a lo largo de una carrera profesional de una persona que empiece a trabajar a los 25 años y que se jubila a los 65, por eso es típico los planes de ahorro y los cálculos del interés compuesto a lo largo de 40 años, va a haber obtenido el doble por invertir o el doble por los intereses que con su trabajo y su ahorro mensual. Pero es que si subimos la tasa del 3 o al 7, que diréis, bueno, es más o menos el doble, ¿qué obtendría? ¿El doble de intereses? Pues no, muchísimo más. Eso es lo que es el compound. Los intereses sobre los intereses hacen que la curva no sea una progresión aritmética, sino que sea geométrica, exponencial. Una persona que invierta 100 euros al mes durante 40 años, cuando se vaya a jubilar tiene 450.000. Es decir, ha obtenido 400.000, 8 veces más por intereses de lo que ha invertido ahorrando. Por todo esto de lo exponencial y el poder a largo plazo del interés compuesto y el cuento del maestro y el aprendiz con los granitos de arroz en el tablero de ajedrez, que creo que ya lo he contado aquí alguna vez y si no lo podéis buscar, es por lo que se le atribuye a Einstein una frase que dice: el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Pues eso es lo que buscamos nosotros, y no lo buscamos en general para toda nuestra cartera, sino que lo buscamos individualmente en cada una de las inversiones que hacemos para que muchas bolas de nieve pequeñitas generen una bola de nieve muy grande que sea todo nuestro fondo o nuestro ahorro a largo plazo. Entonces, yendo más con la situación reciente y lo que ha sucedido. Aquí voy a ir un poquito rápido sobre la parte más de COVID, confinamiento, etcétera, lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque todos sois conocedores de lo que ha pasado en los últimos años. Viene el COVID, hay un confinamiento global, se cierran las industrias primarias, como se cierran las industrias, pues no se produce carbón, no se produce petróleo, no se produce gas. Como estudiábamos en la universidad, oye, ¿cómo se fijan los precios? Un cruce de oferta y demanda. Shock de oferta. Directamente se deja de producir muchísimos materiales, no se producen chips, se bloquean los transportes, se rompe la cadena de suministro. Bueno, pues menos oferta. Ya tenemos un ingrediente de los necesarios para que suban los precios.
A mayores, los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal Americana, acertadamente, porque no se sabían las dimensiones de lo que podía llegar a suceder con todo el mundo encerrado en casa y todas las empresas pagando sus gastos, pagando sus nóminas, pero sin ingresar, es decir, en un colapso de la economía, inyectan fuertes cantidades económicas o inyecciones monetarias en la economía real, con varios planes de trillions, incluso dándole cheques al consumidor en varias rondas a los consumidores americanos, que sabemos cómo son con los consumidores americanos. Tan pronto les estaba entrando el cheque de $1.200 en la cuenta, estaban viendo qué iPhone se iban a comprar al día siguiente, ¿no? Entonces, fuertes inyecciones monetarias, bajan los tipos de interés de golpe al 0%, dinero gratis, grandes cantidades de liquidez en el sistema y la gente encerrada en casa, se dispara la especulación. Especulación de meme stocks, trading con NFTs, auténticas barbaridades que llegamos a ver, compañías tecnológicas que como estaban en casa y podían seguir trabajando porque la digitalización pues ya era la panacea y todo se iba a hacer desde casa, pues hemos llegado a ver barbaridades de pues, gente pagando varios millones de dólares por un JPG, un archivo digital, o sea, un archivo como una foto, pero un dibujito para tener en el ordenador, para ponerte de avatar en Twitter o para ponerte en las redes sociales, de una roca, un JPG de una roca, la gente pagando 2 y 3 millones de dólares. Esas barbaridades las vimos el año pasado. Entonces, pues tenemos oferta muy choqueada, de repente viene la reapertura y el ser humano cuando le viene un impacto de fuera, nos pega un puñetazo como que nos defendemos. Si viene una guerra, viene una pandemia, vienen estos traumas globales a lo largo de la historia, siempre lo que vemos es que posteriormente vienen épocas de mucho crecimiento económico y el ser humano dice, oye, nos han robado 2 años de vida, ¿no? Pues voy a viajar, voy a ir a los restaurantes, voy a recuperar todo el tiempo perdido, reunirme con mi familia, con mis amigos, y entonces se dispara la demanda. Teníamos oferta baja y ahora resulta que tenemos demanda al alza. El oil se va a cerca de los máximos del año 2008, que había hecho unos máximos en 140, 150 dólares. Y el petróleo, que lo llegamos a ver en tipos cotizando a tasas negativas, es decir, ¿cómo puedes un bien o un servicio estar a precio negativo? Los pozos de petróleo que seguían produciendo, como no se consumía el petróleo cuando estábamos todos encerrados en casa, tenían que almacenar ese petróleo en algún sitio, en un barco, en un almacén, en un depósito. Tenían que pagar para que se lo almacenasen. Con lo cual el petróleo estaba cotizando a tipos negativos en cuanto a que, oye, te pago $20 por cada barril que te lleves y lo almacenes. Bueno, pues desde ese punto se dispara y se va a $130 positivos. En Europa, si cabe, la situación era todavía más grave, porque teníamos a una niña, la recordaréis, que se llama Greta Thunberg, diciéndonos, oye, how dare you, ¿cómo os atrevéis a estar contaminando el planeta? Tenemos solo un planeta y... Eso es cierto, tenemos solo un planeta y hay que cuidarlo. Pero como decimos aquí en Galicia, no se pueden poner el carro antes que los bueyes. O para cualquiera persona que no sea de Galicia, no se puede construir la casa por el tejado. Entonces, ¿qué sucede? Que como nos estaba echando la bronca esta señorita, pues vamos a cerrar las centrales de carbón, vamos a cerrar las centrales nucleares y vamos a vivir solo de las energías renovables. Y esto lo hicimos sin las infraestructuras necesarias para poder vivir de las renovables, almacenamiento, distribución, generación. Pues oye, con un sector energético renovable todavía bastante verde, en fase de claro crecimiento, pero todavía bastante verde, ¿qué pasa? Que Europa, pues básicamente nos quedamos en manos de un villano del este llamado Vladimir Putin, que aprovechó nuestra fuerte dependencia en el gas ruso para, además, lamentablemente a costa de muchos civiles en Ucrania, atacar Ucrania con algún tipo de excusas de que si la OTAN, que si Estados Unidos, etc. Posiblemente algunas de esas cuestiones sí que eran ciertas, pero para obtener un claro beneficio económico en forma de venta del mismo gas y el petróleo, pero a un precio muy superior, lo cual claramente en Europa nos perjudicaba por la fuerte dependencia energética externa que tenemos y el poco gas y petróleo que tenemos en nuestro territorio. Para que os hagáis una idea, os hablaba de que el petróleo se había ido a 130, desde 20, 30 más o menos que estaba. En el caso del Brent, Texas llegó a estar negativo, pero en el caso del petróleo Brent, de 20-30 dólares se fue a 130, que esto es como multiplicarse por 5 por 6. El TTF, que es la unidad que se utiliza para el gas europeo, nosotros tenemos una compañía gasística que la compramos a finales de 2020, cuando estaba el gas, el TTF, a 18 dólares, venía de 6 en el COVID y ya estaba de precio medio 12 del último año y en ese momento estaba a 18. Bueno, pues se fue a 300. Es decir, la media de los últimos 5 años era 20 y se marcha el gas a 300, hace por 15 en el plazo de 1 año y medio. Bueno, pues todo esto, como os imagináis, petróleo, gas, consumo, oferta, demanda, se disparan las tasas de inflación. En Estados Unidos alcanzamos la inflación más alta de los últimos 40 años, con niveles del 9%, y Europa, lógicamente, con una inflación más dependiente de la energía, porque somos más
deficitarios en energía, porque al final Estados Unidos tiene grandes cantidades de gas en Texas, todo el tema del shale y todo esto que sabéis. Bueno, pues en Europa se dispara la inflación, Reino Unido, que es un paradigma de isla que tiene que importar alimentos, y además con el Brexit, que le metieron tasas a muchos productos, sin mucha energía propia, sin muchos alimentos propios, que tienen que traer frutas, verduras, etcétera, del sur de Europa y demás, pues se disparan a todavía más alto. Cuanto más dependencia externa tenga, pues inflaciones más altas. En Europa alcanza el 10%, con una subyacente frente a la core, por decirlo de alguna manera, la que tiene la dependencia de la energía, porque hay dos tipos de inflación, como hablábamos en el capítulo aquel de específico de inflación, ¿no? Pues la que tiene toda la energía y los alimentos dentro, pues sube muchísimo más, pero la headline también, claramente, tanto la core como la headline, muy disparadas, ¿no? Por encima de los niveles de los últimos 40 años. O sea, hablamos de inflaciones que no las veíamos desde el año 75-80. Entonces, en este escenario, como la Reserva Federal sabe que en los años 70-80 se les disparó muchísimo la inflación y no fueron capaces de contenerla, y además ellos saben que son los principales culpables, vamos a ponerlo entre comillas, es decir, nosotros veníamos de una situación en la que todavía nos estábamos lamiendo las heridas de la crisis anterior, con inyecciones económicas, tipos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el COVID y entonces es más carne en el asador, un avispero que digamos que ya llevaban la renta fija disparada durante muchísimo tiempo, rindiendo muy poco, y que bueno, pues en ese escenario meter más liquidez y bajar los tipos al 0%, pues como que ellos sabían que los ingredientes para que se les disparase la inflación estaban encima de la mesa, ¿no? Y en ese momento viene la reapertura o shock de oferta, como decía, y ven que la inflación se les dispara y que además ellos empiezan tarde con las subidas de tipos, porque ya estaba la economía muy sólida y ellos empezaron muy tarde con las subidas. Y dicen, no, nosotros aquí, para que no nos vuelva a pasar lo de los 70-80, nosotros aquí vamos a ser muy contundentes para contener la inflación. Incluso hasta el punto de que nos da igual que la economía entre en recesión. Vamos a subir los tipos rápido y mucho. Pues claro, imaginaros lo que supone para la economía un shock de tipos de interés del 0 al 5% o 4-5% en un plazo inferior a un año. Y claro, pues Lagarde en el Banco Central Europeo dice, oye, ¿qué voy a hacer yo si todavía aquí es más alta la inflación que en Estados Unidos? Pues lo mismo, el mayor alza del tipo de interés del Banco Central Europeo más de 20 años, ¿no? Entonces, en este escenario, pues claro, diréis, ¿y los tipos de interés a quién le afecta más o a quién le afecta menos? Oye, pues ¿por qué se utilizan los tipos de interés para regular la economía? Bueno, las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos se fueron de entornos del 2,5% a más del 7% en el plazo de mediados del 21 a mediados del 22. O sea, en el plazo de un año se dispararon 5 puntos de interés las hipotecas a 30 años. Y en Europa todos sabemos que quien en ese momento en el que decía, joder, pues con el Euribor tan bajo, qué inteligente comprarte una vivienda tipo variable. Bueno, mi enhorabuena desde aquí a los que no pensaron a corto plazo y aprovecharon la grandísima oportunidad de hipotecarse a tipos fijos del 1% o menos durante estos últimos años, porque la hipoteca se la va a pagar la inflación. Esa operación el banco muy difícilmente le va a ganar dinero, así que financiarse a dinero gratis en ese escenario tan extremo en el que los bancos decían, pero si está el Euribor al menos 0,50, me compensa mucho más dar hipotecas a tipo fijo del 1%. Creo que a quien le va a compensar es al que la firmó. Otra vez más, decisión bastante cuestionable por parte de los bancos. Bueno, pues menos 0,50 el Euribor, decíamos, se va como un misil al 3,5%. Es decir, un alza de 4 puntos en el plazo de un año. Lo mismo que hablamos en Estados Unidos, pues oye, del 3 al 7, aquí del 0 al 4, más o menos, ¿no? Bien, ¿qué supone esto? Imaginaros, en España hablamos de hipotecas medias de 200.000 euros. En Estados Unidos pues hay hipotecas de 400, 500, 600.000 euros. Pero vamos a mirar el caso español. Un alza de 4 puntos en los tipos de interés en una hipoteca de 200.000 euros son 8.000 euros al año. Estamos hablando de 700 euros al mes de intereses que con la subida de la luz, la subida del combustible de los depósitos, te suben la hipoteca, te sube la cesta de la compra, te suben los alimentos. ¿Os dais cuenta que 700 euros más que va a ser para beneficio del banco? Así lo están haciendo las acciones de los bancos a corto plazo. Mirad el gráfico a 30 años. Destrucción de valor a largo plazo. Viene un ciclo bueno, momentos puntuales en los que los bancos lo hacen bien, ¿no? Claro, pues esos 700 euros al mes, que es una barbaridad de dinero, es la mitad de muchísimas nóminas, es una parte muy importante de los ingresos de muchísimas casas, pues es un dinero que no vas a poder gastar en otro tipo de cuestiones, que vas a sacarte lo prescindible, vas a empezar a ahorrar, pues de ahí que diga, oye, viene recesión. Consumo discrecional al suelo, me saco todo lo prescindible. Bien, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Que las tasas de hipotecarias en Estados Unidos estén entre el 5 y el 7%, que parece como algo muy abrupto,
es algo que si miramos los gráficos a largo plazo ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y en España o Europa, que el Euribor esté en entornos del 3,30 más o menos, es algo que ha pasado muchas veces recientes de la historia. Yo cuando entré en el Banco Santander en 2006 estaba el Euribor al 2,5 y de allí a 2 años lo llegué a ver por encima del 5%. Es algo perfectamente normal, de Euribor del 3, 4, 5%. Si a quien se quiere endeudar, quiere montar un proyecto de emprendimiento, quiere comprarse un coche, quiere comprarse una casa, no le cobras el 4 o el 5% por el dinero, y a quien quiere ahorrar o tiene un depósito, una cuenta o un renta fija o es algo para que le remuneres, no le pagas el 2 o el 3%, ¿qué coste va a tener el dinero? O sea, te os dais cuenta que lo realmente artificial es que le estés pagando a quien quiera endeudarse y que no le remuneres o le cobres al que es ahorrador. Eso fomenta que la gente se endeude en vez de ahorrar. Es al revés. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que realmente lo sano o los entornos más proclives para la inversión y para el ahorro son ahora. Lo realmente perverso era lo que estaba sucediendo anteriormente, ¿no? Entonces, dicho lo cual, estamos en un entorno mucho más sano, pero que haya cambios tan drásticos en los mercados, en la economía, en las condiciones monetarias, en los tipos de interés, es un impacto muy fuerte para el mercado de compañías y bonos cotizados. Para que os hagáis una idea, hay unos gráficos que representan el rendimiento de los bonos y del mercado de acciones a largo plazo. Y 2022 ha sido un año completamente histórico, porque normalmente los gráficos de rentabilidad, oye, pues si la renta variable es un poquito positiva, pues a lo mejor los bonos lo han hecho un poquito peor. O en los años muy malos de renta variable, pues la gente se defendía en los bonos y entonces era un dato bueno de rentabilidad de bonos. Lo que es completamente extraordinario es que todos los activos, sean acciones o sean bonos, lo hagan muy mal el mismo año. Esto es un síntoma muy claro de que ha pasado algo realmente especial, algo extraordinario que no se repetía desde hace muchos años. Bueno, pues el 2022 pasará a la historia como el peor año de renta variable y bonos globales en los últimos 20 a 25 años. Tanto en los mercados americanos, si cogemos solo los bonos americanos y las acciones americanas, que están menos 20 las acciones y más de menos 15 los bonos, es un dato que se sale de la gráfica en negativo hacia los dos lados. Y en bonos globales en euro, tanto en renta variable como en bonos, lo mismo, el peor dato de los últimos 23 años, ¿no? Con lo cual esto muestra lo extraordinario que ha sido 2022 para la inversión en cualquier clase de activo, salvo quitamos materias primas o energía. Entonces, renta fija. Oye, os decía, es que pasamos a un mundo mucho más sano. Claro, es que a mediados de 2021, todo aquello de que le tenías que pagar a Alemania, le tenías que pagar a muchas empresas, o aquello de los bonos de Austria a 100 años pagando un 0,50. Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué barbaridad os hablaba de las meme stocks y de la especulación y de los NFTs de las rocas y de las caras de los monos? Hombre, es cierto que los adolescentes y Reddit y demás se calentaron bastante, pero es que había inversores institucionales comprándose bonos de Austria a 100 años al 0,50. Es decir, ya no es que el 0,50 no te vaya a cubrir la inflación, es que a 100 años tú no vas a ver cómo te devuelven ese dinero. No te dirán, no, es que no pretendo que me lo devuelva, ya luego lo venderé. Si tu idea es comprarlo para luego venderlo, ¿cómo te lo compras a una TIR del 0,50? Cuando las inflaciones a largo plazo están pues 3, 4, 5%, ¿te das cuenta que eso, lo que te estás garantizando ahí es que vas a perder dinero? Sí o sí. No, pues la seguridad de un balance como el de Austria o como el de Alemania. Bueno, pues estas barbaridades, claro, a día de hoy el que le prestó a Austria el dinero a 100 años al 0,50 está palmando un 60% de su dinero. Para que luego cuando la gente me diga, no, es que ha caído las acciones, ¿cómo puede caer un fondo de renta variable un 40% en un año? No. Bonos de mercados core, o sea, de AAA y de mercados investment grade y demás, o sea, es que se han visto cosas realmente espectaculares este año, ¿no? Para que os hagáis una idea, a mediados de 2021 había 18 trillion en el sistema, 18 trillones americanos, que son billones de los nuestros, millones de millones, de bonos pagando yields negativas. O sea, que les tenías que pagar a los que se estaban endeudando te presto el dinero, pero en vez de pagarme tú a mí, te pago yo a ti para que me guardes el dinero, ¿no? Bueno, esto ha tenido un desplome brutal en los últimos tiempos y desde mediados de 2021 hasta ahora mismo, hasta principios de 2023, de 18 trillion hemos pasado a 0. Es decir, todo eso, esa burbuja de renta fija que se decía, se va a explotar la burbuja de renta fija, va a explotar la burbuja de renta fija. Explotó la burbuja de renta fija. Estamos en un entorno muchísimo más sano para la inversión. Y renta variable. Bien, cogiendo el índice Nasdaq, porque efectivamente las compañías tecnológicas, por eso de que al aumentar la exigencia de rentabilidad, lógicamente, pues como los flujos están en el futuro, en los modelos de descuento, que aumentes la rentabilidad exigida o que aumentes la tasa de descuento a las compañías que tienen flujos futuros, imaginaros a las que tienen
EBIT 0% o incluso pérdidas y que ya en 2030 o así ya ganarán dinero, los impactos han sido mucho más grandes que en las compañías muy sólidas, que no crecen, muy seguras y que me voy a ganar siempre lo mismo, o incluso que están en declive. Lo han hecho mucho mejor las compañías de peor calidad o en declive o con crecimiento nulo que las compañías con crecimiento, ¿no? Bueno, pues el Nasdaq, una caída del 35% desde máximos, que desde el año 2008 no veíamos una caída superior. O sea, estamos hablando de periodos de 20 años en los que no habíamos visto caídas similares en un índice como el Nasdaq, ¿no? Si miras esa caída, el drawdown, y ves el gráfico, ves como una maquinita de componer en que incluso el 2008 y el 2022 son pequeños escalones a la baja en una gráfica claramente alcista a largo plazo. Por eso hay que poner las cuestiones en perspectiva. En una gráfica claramente alcista a largo plazo, una máquina de componer, el mejor momento para incorporarse es cuando tienes drawdowns históricos como el de 2008 o el de 2022. Y vámonos más a compañías individuales. Oye, es que un índice que caiga el 35% cuando tiene compañías como Amazon, Microsoft o Apple que lo hace especialmente bien, para que una compañía caiga un 35%, o sea, un índice agregado de compañías, 100 compañías caigan un 35%, ¿qué tiene que pasar a nivel individual? En compañías individuales. Pues tiene que pasar la de Dios. En compañías individuales, pues os pongo algunos ejemplos. Teladoc. Oye, pues telemedicina porque estamos todos en casa y al final se va a asistir a la gente por una distancia y no van a tener que ir al hospital. Sube Multivagar. Bien, menos 92%. O sea, volatilizada. Carvana, a punto de quebrar estos últimos días, veremos cómo sale. Una compañía con deuda de venta de autos usados que estaban disrumpiendo el sector pues porque tenían un sistema de datos que priceaban mejor los vehículos y los procesos de entrega, de valoración, de reacondicionamiento y de entrega al cliente final como que eran más rápidos. Claro, se queda el mercado sin chips, sin metales, etc. Empiezan a salir muy pocos coches de las fábricas y nos encontramos que en los concesionarios viene todo el mundo, tipos 0%, sale todo el mundo a consumir y digo, pues me voy a cambiar el coche. No, pero es que no hay coches nuevos. Pues me da igual, yo me lo voy a cambiar igual. Me compro un coche usado nuevo, pero más chulo que el que tenía. Vuelan los precios de los coches usados. Es decir, había propietarios que ganaban dinero frente a lo que les había costado el coche, vendiendo su coche por más dinero de lo que les había costado originalmente. O sea, lo que os hablaba de se dispara la especulación. Carvana, como tiene un stock muy alto de coches en su balance, de coches usados que va a vender posteriormente, y además un nivel de endeudamiento elevado, no solo le beneficia la subida de esos vehículos usados, sino que como está apalancado el equity, lógicamente le beneficia, pero exponencialmente, porque si se apalanca ese beneficio, ¿no? También suben las acciones. Bien, Carvana no es que se haya volatilizado, es que 98,7% de caída de las acciones. Estaban como a 400, una cosa así, estaban estos días a 3 o 4. Lógicamente, cuando le viene un día tranquilo de mercado y que sube, hace más 50, menos 50, lo típico de las compañías, que ya veremos si la consiguen salvar o no. Esta compañía pues tiene que multiplicarse por 50 veces para que sus accionistas recuperen el dinero, ¿no? Bueno, podemos ver marcasos, Roku, hay muchas compañías tecnológicas que lo han hecho muy mal. Bien, no voy a echar solo balones fuera. Nosotros nos hemos comido uno como fue Peloton Interactive. Compañía pues de disrupción del mercado fitness, mucho más conveniente porque lo puedes hacer en casa, no te tienes que desplazar en invierno, compites en el leaderboard contra tus amigos, compañeros, etcétera. Un hardware de mucha calidad, con un software que los monitores pues son considerados estrellas y que tienen mucho seguimiento, unas valoraciones de todos los clientes altísimas, un churn bajísimo, casi no se le marchan clientes y un chorro de cash recurrente de cuotas de suscripción que quien por la música a lo mejor te dudas si pagar, como vienes del pirateo, dudas si pagar 10 euros al mes, pero viniendo de un gimnasio boutique en Estados Unidos de $100, pagar 40 al mes por mi suscripción de ejercicio y que lo puedo usar cuando quiera para aprovechar esa media horita que me queda libre, pues la gente lo ve mucho mejor, ¿no? Bueno, pues tienen márgenes de contribución del 75% en el contenido. Mi tesis era pues que el hardware simplemente les iba a hacer break-even y que pues los $44 al mes que paga cada usuario por 3 millones de usuarios que tiene pues son 120 millones de dólares al mes. Por 12 meses pues tenemos 1.500 millones y que eso pues iba a generar, si en el resto del hardware hacían break-even, pues unos 1.200 millones de margen de contribución, pues que el mercado iba a valorar a tasas bastante altas, ¿no? Pues te soportaba 20, 30, bueno, pues está a 3 billion, ¿no? Es decir, que el mercado, es verdad que la compañía pues sobredimensionó completamente los gastos, etcétera, pero ya no da un duro porque la compañía consiga no perder dinero en las bicis, porque la compañía, ese chorro de cash recurrente, consiga con el OPEX a partir de ahí tener unos márgenes decentes, que considera que va a seguir quemando caja y la tira pues a los infiernos menos 90.
Ya veremos qué pasa, que ahora parece que lleva una recuperación interesante. Y si Barry McCarthy consigue reestructurar, no necesito que crezca mucho en top line, solo con que reestructure el nivel de gastos de la compañía, puede haber una compañía con unos márgenes razonables y un buen chorro de cash, ¿no? Pero bueno, para que veáis que no solo he hecho balones fuera de todas las compañías tecnológicas que cayeron mucho, sino que la resaca post-COVID, pues aquí nos perjudicó bastante en Peloton Interactive. Pero vamos, que en compañías, en muchísimas compañías, das una patada y salen 50 empresas Nasdaq o tecnológicas o de este tipo de corte, empresas de crecimiento, que ya no hablamos en criptos, coches eléctricos y demás, pues que cayeron un 80-90%, ¿no? Entonces, bueno, situación más concreta de nuestro fondo. Bueno, pues la presentación para los que hayáis venido y los que no, los partícipes, pues que nos la pidáis, os haremos llegar la presentación. Pues una cartera diversificada de 25 compañías, con una exposición, lógicamente, pues ahora recientemente me decía alguna persona cercana, no partícipes, pero vamos, personas así cercanas de mi entorno, oye, Jova, pues claro, después de un año tan malo, pues, ¿por qué no te compliques la vida? Y Jova, pues para vivir más tranquilo, tener una cartera más recurrente, que tengas el dinero que tienes en el fondo, que te va proporcionando unos ingresos, pero que cualquier cliente nuevo que vaya entrando va sumando y no creces tan alto. Es decir, pon la cartera más defensiva, ¿no? Es decir, no tengas esa volatilidad tan alta. Lo peor que podríamos hacer nosotros ahora es poner la cartera defensiva. Tú, después de coger un drawdown como este, que es histórico en unas compañías de largo plazo que crecen por encima de la media de mercado, tener un año históricamente tan malo en el que a continuación cojas y pongas la cartera defensiva, cogiste toda la caída y no vas a coger la recuperación. Pongo siempre el mismo ejemplo. Este año, por ejemplo, han hecho muy bien las compañías, sector energético, materias primas y demás. Muchos de vosotros conoceréis el caso del fondo AZ Valor, que tenía una exposición muy alta a materias primas y durante 3, 4, 5 años pues como que solo les llovían piedras de cómo podían tener una exposición tan alta a materias primas y no tener compañías tecnológicas y crecimiento, y que pues estaban equivocados teniendo una exposición así, que lo estaban haciendo fatal, incluso durante mucho tiempo estuvieron por debajo del valor inicial de la participación, que todos los partícipes que llevan 4 o 5 años estaban perdiendo dinero. Imaginaros vosotros que en ese momento los gestores de AZ deciden poner la cartera más defensiva o cambiar el rumbo y ponerse más en compañías tecnológicas o salir de su apuesta o sus convicciones en que las compañías energéticas o de materias primas estaban baratas. Nunca habían tenido la recuperación que han tenido recientemente. Ahora le estamos dando un poco la vuelta a la tortilla. Ha habido un comportamiento histórico muy negativo hacia las empresas de crecimiento y nosotros tampoco es que tengamos un sesgo brutal a que solo invertimos en crecimiento. Tenemos Kistos, tenemos NBI, tenemos Inditex, que son compañías que podríamos denominar como value o con un componente a lo mejor más cíclico. A nosotros nos gustan las compañías razonables, bien gestionadas, con buenos márgenes, que tenemos unas buenas perspectivas a precios razonables. No solo invertimos, de hecho no teníamos compañías sobrevaloradas a precios o múltiplos de burbuja, ¿no? Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar y como tal tenemos la exposición más alta que hemos tenido nunca en la historia. Ahora a cierre de diciembre estábamos en un 98% de exposición, muy poquito cash, con lo cual si efectivamente 2023 es el año de la recuperación, deberíamos tener una exposición alta y deberíamos beneficiarnos de esa recuperación, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los factores del fuerte drawdown para nosotros en el fondo? Bueno, la exposición a compañías de consumo discrecional, como decía antes, oye, en el momento en el que van las cosas mal, pues te quitas lo prescindible. Pues oye, Peloton, Etsy, Spotify, Tex o Airbnb han sido compañías de consumo discrecional que nos han afectado. Luego, negocios de buena calidad, pero con exposición al ciclo. Oye, pues Align Technology o NBI o Meta Platforms, ya no la tenemos en cartera, pero cuando la teníamos, o Google o Open Lending, pues son compañías con muy buenos márgenes, ligeras de activos, altos retornos sobre el capital, etcétera, muy buenos equipos gestores, pero que oye, pues al final la publicidad online, o si me pongo el Invisalign o no me lo pongo, porque puedo esperar un poquito para hacerlo más adelante, o Open Lending, software para financiación de vehículos, etcétera, pues oye, pues tienen su exposición al ciclo, ¿no? Y todo lo que sea run de que viene crisis, pues lógicamente pues les ha afectado. Oye, aumento de coste de capital, decíamos que han subido los tipos de interés y ha aumentado las tasas de descuento o lo que cuesta el dinero en compañías cuyo negocio precisamente es desplegar capital. Oye, si tu negocio es desplegar capital y te sube el coste de tu materia prima, pues lógicamente eso perjudica al negocio y sobre todo perjudica a la valoración que hace el mercado de estas compañías. Pues todas nuestras compañías que roll-ups o que se dedican a adquirir otras compañías, es Deeptech, Constellation, Instalco, Topicus, Embracer, pues son compañías a las que el hecho de que suba el coste del capital, pues claramente nos ha perjudicado, ¿no? Y por último, oye, resaca de beneficiarios de COVID, compañías que claramente se habían visto beneficiadas por el hecho de que la gente estuviese en casa y que cuando viene la reapertura el mercado dice, pues no, es que esto no va a ser así, sino que va a ser mucho peor que antes del COVID, porque hay muchas compañías que es que se fueron
a los infiernos, pero por debajo de antes, o sea que el COVID al final les perjudicó. Peloton, Embracer, Netflix, Adobe, Spotify, muchas compañías que la resaca de COVID fue durísima para ellas, ¿no? Bueno, pues estos son los 4 factores principales que le han afectado a nuestra cartera. Y como os decía, oye, pues haciendo de la necesidad virtud, ¿para qué es muy buena esta época? Pues es muy buena para poder invertir en empresas que nosotros pensábamos que probablemente nunca podríamos haber comprado, compañías que hemos comprado este año al precio al que las hemos comprado, compañías que admirábamos durante muchísimo tiempo y que yo nunca pensé, que dije, oye, pues esta compañía, joder, pues claro, es que tiene los márgenes, tiene el equipo gestor, tiene el negocio, tiene la recurrencia, tiene lo que sea, ¿no? Varios casos diferentes tenemos en cartera. Claro, pues que el mercado lo sabe y está a 35 veces del año 2025, si ya hay una expansión de márgenes y si todo viene de cara, lo que yo llamo pues price to perfection, ¿no? Decir, oye, es que está todo el escenario que tú puedas meter en el modelo de que todo va bien, ya está metido en el precio. Y sabemos que pasan cosas durante los proyectos de emprendimiento, hay trimestres mejores, hay trimestres peores, aparece un competidor, pierdes un contrato. ¿Por qué voy a pagar ya la perfección del año 2025-2027 si luego sé que pasan cosas? Bueno, pues han pasado cosas. Han pasado cosas y las hemos podido comprar a precios muy atractivos. En la presentación contamos varias compañías en las que tampoco me voy a parar aquí hoy especialmente porque ya hemos hecho capítulos de varias de ellas, pero algunos ejemplos son pues Netflix, hemos hablado reiteradamente de cómo hemos podido comprar al líder del mercado de streaming, que es claramente devorándole cuota a la televisión tradicional y al cable, con expansión de márgenes, contenido propio, un management que ya ha salvado varias match balls a lo largo de la historia e incluso ha hecho ellos mismos evolucionar al sector. Pues la hemos comprado a precio muy razonable. De hecho, pues parecía que ya no iba a volver a crecer, parecía que el negocio de Netflix estaba acabado y al final pues ellos han seguido su camino y de hecho pues las acciones nosotros empezamos a comprar a mitad de caída y luego por suerte pudimos comprar algunas abajo de todo. Pues desde abajo de todo se han duplicado las acciones, ¿no? P10 Holdings, pues oye, P10 también lo hemos contado aquí, gestión de activos alternativos con muy buen management, un stream de cash flow reinvertible a tasas muy altas y que además puedes hacer un poquito de M&A comprando a otras gestoras para cerrar un poco el círculo de tu catálogo de productos. Un perfil muy claro de crecimiento orgánico, de que los activos alternativos cada vez están más presentes en carteras institucionales, con lo cual tienes unos orgánicos y que van levantando capital a tasas de hasta el 15% anual, a lo cual se suma la tasa a la que ellos despliegan. Creemos que podemos componer aquí a tasas del 25% más los próximos años y la hemos podido comprar a 10-12 veces flujo de caja, ¿no? Fasadgruppen, pues ya hemos hablado aquí también, fachadas con una recurrencia en los países nórdicos por todo el tema regulatorio de mantenimiento, con unos orgánicos muy positivos por la sostenibilidad y esa inversión que hacen los suecos, daneses, noruegos, etcétera, en poner placas en los tejados, aislar las fachadas para que se conserve mejor la calefacción y que los edificios sean más sostenibles y que gasten menos en energía. Pues oye, es que esto está a 10-12 veces flujo de caja de este año, ¿no? Con un backlog al 28% orgánico y desplegando capital a, pues dicen que compran a 5 veces flujo de caja y que con las sinergias posteriores llegan a llevarlo a 3 o 4 veces. Pues oye, una compañía que está desplegando a 25-30% flujo de caja más los orgánicos que tenga, pues es que puede montar una bola de nieve maravillosa los próximos años, ¿no? O Adobe Systems, pues oye, este es uno de los ejemplos claros de compañía que yo pensaba que nunca iba, pues todo el viento de cola de la digitalización, contenido digital, videojuegos, edición de vídeo, los picos y las palas del metaverso, como decimos siempre, que esta puede ser una compañía que claramente se beneficie de que haya una mayor inversión o que las redes sociales, el entretenimiento fluyan hacia cada vez más interactivos, sea llame metaverso o no. Oye, pues son otros los que están invirtiendo billions y billions en crear el metaverso. Y Adobe no lo tienen que hacer ellos individualmente, ellos invierten en inteligencia artificial, en desarrollo de contenido 3D, en edición de foto, de vídeo, recurrencia, transición al cloud, unos clientes que son su herramienta de trabajo del día a día, con lo cual es imprescindible para ellos, una curva de aprendizaje muy pronunciada que implica que el switching cost, el coste de cambio para ir a otro sistema informático es muy difícil, ¿no? Que sus clientes se vayan, pues pueden subir los precios religiosamente todos los años, pues todo esto que hablamos, ¿no? Del poder de fijación de precios. Con otro viento de cola en la gestión documental, porque cada vez utilizamos menos documentos físicos y todo el Adobe Acrobat entonces va cerrando el ecosistema, firma digital, tratamientos de documentación por diferentes equipos de trabajo, al cual le beneficia el teletrabajo, que cada vez parece que ha venido para quedarse, un porcentaje de trabajo en todas las empresas. Pues oye, claro, pues Adobe estaba a 40-50 veces flujo de caja, pues oye, claro, una compañía con márgenes operativos del 35%, buen equipo gestor, un chorro de cash que van utilizando para recomprar acciones y tal, pues el mercado lo sabía. Bueno, pues viene atrás, aumento de la tasa de descuento, los múltiplos se van al suelo y Adobe se pone a comprarse Figma, que es un competidor,
que era una de las debilidades de la tesis, que pudiese crecer Figma, pues ya hemos hablado aquí en el podcast de por qué creo que tiene sentido la adquisición y por eso, por esa amenaza que ve el mercado, nos la hemos podido comprar y esta sí que hemos construido la posición muy cerca de mínimos, ¿no? Bueno, pues estas 4 compañías más otra de la que hablaremos próximamente, que no quiero anticiparme aquí hoy, pero que en total son 5 compañías. Una de ellas, la última que hablaremos la semana que viene sobre ella, pues le tengo especial cariño. Pues estas 5 empresas, pues oye, son 5 novedades que hemos podido comprar a precios muy razonables en los últimos tiempos, cosa que pensábamos que no podríamos haber hecho si no llega a ser por este comportamiento tan malo del mercado. Y pensamos que como estas compañías las hemos comprado sacando otras, creemos que de peor calidad de la cartera en los últimos tiempos, esa rotación, es decir, oye, nosotros entramos en la crisis o en la caída de mercado con un 87% de exposición y a día de hoy tenemos una exposición del 98%, es decir, no solo hemos reinvertido todo el cash o prácticamente todo el cash, con lo cual hemos aumentado exposición, sino que a través de 2 vías, las nuevas inversiones que he hecho, pues con compañías de calidad media más alta, calidad ya hablamos antes, márgenes altos, retorno sobre capital, equipo gestor, etcétera, etcétera, sino que además también hemos hecho alguna rotación vendiendo alguna compañía, como digo siempre, oye, si cuando vienen las caídas la de nota 7, si la puedo cambiar por una de nota 9 o nota 10, pues mejor que mejor, ¿no? Con lo cual consideramos que no solo tenemos una exposición más alta, sino que además la calidad media de la cartera es más elevada. Y además, como os decía antes en el caso del Nasdaq, cuando tú una maquinita de componer a largo plazo la compras después de una caída de un 35 o un 40%, suelen ser los momentos buenos para subirte a una bola de nieve, ese gráfico ascendente que cuando alejas el zoom se ve todo desde mucha más distancia para ver un poco realmente esa tendencia a largo plazo de las compañías o de los índices. Y es que Netflix nos lo hemos comprado la primera vez cuando iba por mitad, la segunda vez una caída del 75%. Desde máximos, la mandaron de 700 a 150. Y es una compañía que incluso, habiendo caído recientemente la barbaridad de un 75%, ahora que ya parece que se ha recuperado un poco, si tú miras Netflix en plazos largos y ves lo que ha hecho recientemente en el último año con respecto a su trayectoria de 15, 20 años, es una compañía que después de una caída tan pronunciada recientemente, a 18 años compone al 34% anual compuesto. 20.300%. Es decir, ha multiplicado por 200 veces el capital de los accionistas en el plazo de 18 años. Una máquina de componer a largo plazo que la compras en un momento de debilidad puntual. Esto es una máxima quizá de todas las últimas inversiones que nosotros hacemos, que en las que ¿qué podemos aportar nosotros al mercado a una compañía de gran capitalización como puede ser Netflix o como puede ser Adobe? Comprarnos un gran negocio con una estructura de fondo muy potente o unas bonanzas de fondo en su negocio muy potentes o muy pronunciadas en un momento de debilidad puntual por lo que queremos que es factores coyunturales, no estructurales. Eso es lo que nosotros podemos aportar, diferenciar lo que es una debilidad coyuntural que luego pasará ese ruido y la compañía seguirá su camino, de lo que es una tesis que creemos que sí que está dañada o que puede estar debilitada a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, el momento en el que vendimos Meta Platforms, ¿no? Pues oye, Adobe, 3/4 de lo mismo, una compañía pues que muy parecido al caso de Netflix, la mandan de $700 por acción, la mandan a 250, una cosa así, a 270. Una caída del 60%. Desde los últimos 20 años no se veía algo así desde el crack de 2008, una caída así en una compañía como Adobe, ¿no? Bueno, pues es una compañía que incluso teniendo en cuenta que recientemente le han metido un 50-60%, es una compañía que lleva más de 10 años, los últimos 10 años Adobe ha compuesto por encima del 24% anual compuesto. Pues miras esa gráfica, maquinita de componer, que nos la compramos después de un momento puntual de debilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de todas estas compañías, diréis, oye, una pregunta muy recurrente que teníamos nosotros. Oye, ¿cómo puede ser que después de una caída de un 40, el mercado, nuestro fondo, cualquier compañía, después de una caída de un 40, como las matemáticas son muy tozudas, pues claro, no tienes que subir un 40 para volver al punto en el que estabas, tienes que subir, dependiendo del caso, un 50-60%. La subida que tienes que experimentar los próximos tiempos para recuperarte, solo llegar al nivel 100, ya no digo para generar rentabilidades positivas, es bastante más pronunciada. ¿Puede subir el mercado, puede subir nuestra cartera un 50, 60 o 70% en los próximos tiempos para recuperarnos esa caída? Bien, nosotros hemos estado mirando, hemos hecho 2 ejercicios, mirando un poco las caídas históricas del mercado, duración, drawdown y revalorizaciones posteriores para saber un poco por dónde van los tiros en cuanto a qué drawdowns y qué revalorizaciones y cuánto suelen durar los ciclos alcistas y los ciclos bajistas. Y por otra parte hemos hecho un ejercicio de valoración de nuestra cartera y un poco ver qué tiene que suceder en nuestra cartera para que a nosotros nos vaya bien, que voy a intentar explicaros ahora brevemente. En cuanto a la pregunta de ¿puede recuperarse el mercado de una caída de un 50-60% o nuestro fondo puede después de un menos 40 hacer un más 60, más 70? Bien,
Todos los mercados bajistas, que un mercado bajista es más del 20% de caída desde máximos, eso se considera un mercado bajista. Pues desde los años 50 os voy diciendo, oye, pues caída del 21%, caída del 28%, caída del 22%, caída del 36%. Hablamos del año 56, del año 1961, 1966, 1980, 1987, el año 2000, que cayeron los índices americanos un 50%, el año 2007-2008, que cayeron un 57% los índices. Bien, os estoy hablando de caídas del 20 al 50%. Mercados alcistas posteriores a ese drawdown. 230, 582, 101, 401, 113. ¿Os dais cuenta que los mercados alcistas, como lógicamente los mercados a largo plazo suben, después de drawdowns muy pronunciados, parece difícil intuitivamente decir, oye, ¿cómo me voy a recuperar de esto? Los mercados alcistas, primero, son más largos que los mercados bajistas. Por lo general, los mercados bajistas suelen durar del orden de 18 meses de media. Los hay de 20 meses, los hay de 15, los hay de 8 y los hay de 36, pero por lo general de media 18 meses. En noviembre hemos hecho 12. Llevaríamos ahora 13, 14 meses, ¿no? Con lo cual estamos ahí. Claro, si miras las alzas, no solo los mercados alcistas, pues duración de los mercados alcistas, os decía, de 10 a 30. Mercados alcistas, 60, 149, 60, 132 meses. Es decir, no solo son mucho más largos, sino que son mucho más pronunciados. Es decir, el alza posterior y recuperarte y volver a generar retornos positivos se pueden producir y por mucho. Y vamos un poco más a por qué creo que se va a producir en nuestra cartera. Bien, nosotros hemos hecho 2 ejercicios de valoración de nuestra cartera, un poco en qué estamos invertidos nosotros y qué tiene que pasar para que nosotros hagamos buenos retornos los próximos años. ¿En qué estamos invertidos nosotros? Oye, os dije que me gustaban las compañías con buenos márgenes, con alto retorno sobre el capital, poco endeudadas, que compongan bien a largo plazo y comprármelas al mejor precio posible. Bien, nosotros hemos cogido de nuestro top 15 de cartera, hemos hecho un ejercicio de decir, oye, pues si nosotros en el top 15 tenemos el 70% de nuestro dinero, lógicamente ahí es donde nos vamos a jugar los cuartos los próximos años. Bueno, pues hemos ido detallando los márgenes operativos, el ROE, deuda financiera neta de vida, cuánto están de endeudadas, cómo componen esas acciones a largo plazo y a qué precio cotizan de Next 12 Months Enterprise Value to EBIT, o sea, es decir, el valor total de la capitalización más la deuda entre el EBIT estimado para los próximos 12 meses. Bueno, pues haciendo ese ejercicio, ponderándolo por el peso que nosotros tenemos en cartera en cada compañía, nos sale que tenemos una cartera que está de media con márgenes operativos del 21%, un retorno para el accionista promedio, un ROE del 24%, deuda financiera neta EBITDA 1,3 veces y un crecimiento compuesto a largo plazo de las acciones de esas compañías del 28% anual. Esta cartera con estas métricas de calidad la tenemos cotizando de media a 20 veces Next 12 Month Enterprise Value EBIT, es decir, sin ningún ajuste que consideramos que podría haber ajustes, porque tenemos compañías que invierten mucho más en CAPEX de lo que realmente necesitarían como mantenimiento, con lo cual podríamos hacer ajustes porque parte de ese CAPEX es crecimiento y podríamos, una serie de ajustes que pensamos que nuestra cartera realmente está bastante menos de 20 veces. Pero vamos a coger los datos oficiales, vamos a coger con lo que se enfrentarían los analistas cuando lleguen a nuestras compañías y las analicen, el dato oficial de margen operativo EBIT sobre ventas, retorno sobre el equity, endeudamiento de deuda financiera neta EBITDA, cuántas veces y tal. Bien, sobre el margen operativo de nuestras compañías promedio del 21%, el Standard & Poor's 500 tiene márgenes operativos medios del 11%. Para el ROE, retorno para el equity de nuestras compañías del 24%, el Standard & Poor's 500 tiene ROEs medios del 12%. El endeudamiento, nuestro endeudamiento de deuda neta financiera EBITDA o deuda total neta ya descontada de la caja sobre EBITDA, ¿cuántas veces? Una vez, 1,3 veces de nuestra cartera. El Standard & Poor's tiene un endeudamiento medio de 2,4 veces, casi el doble. El crecimiento anual compuesto de nuestras acciones los últimos 15 a 20 años de lo que hemos mirado a largo plazo, plazos muy largos del 28%, el Standard & Poor's compone a largo plazo al 8-10% anual, un tercio de lo que ha compuesto nuestra cartera. Y diréis, hombre, márgenes superiores, ROE superior, compounding a largo plazo superior y endeudamiento inferior, es decir, una cartera de más crecimiento, más calidad, mejores márgenes, etcétera, la tendrás cotizando más cara. Pues sobre 20 veces Enterprise Value EBIT que está en nuestra cartera, el Standard & Poor's está actualmente a 24 veces Enterprise Value EBIT. Es decir, una cartera notablemente de más calidad cotizando a lo que creemos que es un precio bastante más bajo.
Y diréis, oye, ¿qué tiene que pasar para que nuestra cartera lo haga bien a largo plazo? Todo aquello que decías del interés compuesto, de por qué es tan relevante solo tener unos pocos aciertos y que esa curva exponencial a largo plazo la dejemos que componga. Nosotros hemos hecho un ejercicio, digamos, oye, vamos a ponernos en lo peor de lo peor de lo peor. ¿Qué tiene que pasarnos a nosotros para que nos vaya muy mal? Y nosotros, oye, pues imagínate, tienes 25 compañías, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que solo 10 compañías van bien como han ido hasta ahora o peor. Y luego vamos a hacer 2 escenarios. Todo el mundo hace siempre escenario bajista o escenario más negativo, escenario normal y luego el escenario bullish o el escenario más optimista. Vale, yo el bullish optimista directamente me lo voy a cargar. No lo vamos a hacer. No voy a decir que de las 25 compañías, en 22 o 23 vamos a componer a tasas altas porque si lo coges eso y lo haces a 10 años, ya no sigo ni lo que sale. No, como decía de los managers, under promise over deliver. No voy a hablar del escenario bullish. Vamos a hablar solo del negativo y del normal. Bien, el escenario negativo, estamos considerando que de las 25 compañías que tenemos, 15 directamente nos quiebran. Y esto es un ejercicio bastante catastrófico, bastante negativo, porque a mí en mi carrera, pues como os decía antes en el caso de Peloton, pues tengo alguna compañía que me haya caído un 90%, pero no tengo compañías que me hayan quebrado. No sé si ha sido suerte o casualidad o qué es lo que ha sido, pero a mí, 20 años que llevo invirtiendo, no me ha quebrado nunca. Y estoy diciendo que de aquí a 10 años nos quiebran 15 compañías y solo tenemos 10 que valgan algo. Bien, esas 10 compañías las hemos cogido y hemos dicho, oye, 10 compañías que yo creo que tienen los miembros para seguir, por cómo las conozco su management, su historial, etcétera, seguir componiendo durante bastantes años a una tasa bastante similar a la que han compuesto los últimos años. Pues el ejemplo típico, Constellation Software. Oye, lleva 20 años componiendo al 33% anual. Bien, oye, pues yo creo que como ahora ya es más grande, ya le cuesta un poquito desplegar más capital, que no es así, es decir, la realidad es que siguen desplegando muchísimo capital y a tasas muy altas, pero vamos a asumir que sí, que luego cuando ya tienes una escala muy grande, pues es difícil seguir creciendo al mismo ritmo. Bueno, pues hacemos una serie de cálculos, unos ajustes, que es inflación, no inflación, los tipos actuales, lo que sea, ¿no? Y hacemos una serie de ajustes en cada una de las compañías y decimos, oye, pues la que ha compuesto los últimos 20 años al 33%, la bajamos al 25%, la que ha compuesto al 20% la bajamos al 18%, la que ha compuesto al 29% la bajamos al 24%, y moderamos esos compounds, esas tasas de crecimiento. Cogemos la cantidad de dinero que nosotros tenemos invertida en esa compañía y hacemos el escenario de cuánto va a valer esa compañía si sigue componiendo una tasa inferior que la que viene componiendo a 5 años y a 10 años. Y el resto de compañías nos quiebran. Es decir, solo tenemos 10 compañías que valgan algo dentro de 5 años y dentro de 10 años. Bien, lógicamente, el impacto a 5 años y que te quiebre más de la mitad de la cartera es muy elevado. Y diréis, joa, pues seguro que ese escenario a 5 años estás perdiendo hasta la camisa. Pues no. Para que veáis lo importante que es solo unos pocos aciertos, si 10 compañías de cartera componen a tasas altas los próximos años, nosotros a 5 años vista no solo no perderíamos dinero, sino que estaríamos obteniendo un retorno anual del 3,5%. Que es un retorno bajo, pero es un retorno que probablemente a nivel intuitivo, nosotros pensando en que nos quebró más de la mitad de la cartera, pensaríamos que en ningún caso a 5 años vamos a estar con retornos positivos. Pues en ese escenario tan negativo, incluso a 5 años ganaríamos dinero. ¿Qué pasa si nos vamos a 10 años? El peso de que te quiebren 15 compañías cuando tú lo anualizas a 10 años y tengas 10 años componiéndote 10 empresas a tasas altas, implica que aún quebrando 15 empresas de 25, el retorno a 10 años y que nuestras 10 compañías de aciertos, que asumimos que probablemente de 25 tengamos 10, implicaría que nosotros, aún perdiendo más de la mitad de nuestras empresas, estaríamos componiendo al 12,6% anual compuesto. Aquí se ve mucho la diferencia entre 5 años y 10 años. Aquí sí que vemos cómo se verticaliza la curva cuando nuestras empresas siguen componiendo. Vamos a hacer un escenario normal. Oye, pues 10 compañías siguen yendo como iban o un poquito menos, que es el caso que hicimos en el primer escenario, pero además de las otras 15 compañías, unas van bien y otras van mal. En media se quedan como están, no hay grandes variaciones. ¿Qué es lo que sucede? Claro, ese impacto de que nosotros tengamos 15 compañías que no desaparecen, no se volatilizan en el plazo de 5 años, el impacto a 5 años sí que es muy alto, pasamos de un 3,5% a un 11,7% de retorno. Pero, y esto es el ejercicio que quiero hacer aquí, a 10 años vista, los retornos, el hecho de que tengas 15 compañías que en vez de valer 0, sigan valiendo lo mismo que valen hoy, es un 20% de diferencia de intereses que cuando lo anualizas no llega ni al 2% de diferencia. Es decir, en vez de un 12,6% que teníamos de retorno en el caso de 10 años anterior, en el catastrófico, tenemos un retorno actualmente, en el caso de que todas las compañías sigan en pie, pero solo 10 compongan bien, del 14,4%.
¿Por qué hay tan poca diferencia? Porque a 10 años vista empezamos a ver realmente el poder del interés compuesto. Y el resumen o un poco el balance que quiero hacer aquí es que ya incluso a 5 años, solo que aunque 10 compañías nos vayan bien, podemos hacer retornos positivos. Pero a plazos todavía más largos, lo único que necesitas son unos pocos aciertos que compongan a tasas altas. Y nosotros consideramos que tenemos unos cuantos aciertos en cartera que van a componer a tasas altas. Y esto no es una opinión que nosotros digamos, oye, es que creo que esta empresa, como está haciendo estas adquisiciones o está comprando aquí o allá, cojo la bola de cristal y hago una extrapolación al futuro y digo, creo que va a componer al 25%. No. Nosotros, las compañías que hemos cogido y que hemos hecho este ejercicio para valorar a qué tasas componen, os voy a dar algunos datos. Y esto no son opiniones, son datos pasados ya. Es decir, compañías que no llevan 1 año o 2 años o que han tenido un viento a favor o que les ha beneficiado los tipos al 0% o que les ha beneficiado la crisis, la reapertura, el COVID, cualquier escenario de corto plazo. No. Hablamos de periodos de 10, 15 o 20 años. Constellation Software, 18 años al 33%. Alphabet, 18 años al 18%. Jazz Scientific, hemos dicho algunas grandes, vamos con una pequeña. 18 años al 28% anual compuesto. Microsoft, desde la entrada de Satya Nadella, 10 años al 24% anual compuesto. Nos podemos ir a algunas que llevan menos tiempo listadas, pero SdeepTech, después de una caída del 50% reciente que en el plazo de 6 años computa y mucho, esta caída reciente, 6 años al 29% anual compuesto. Como podéis ver, podremos dar más ejemplos. Amazon, 20 años al 23% anual compuesto. Tenemos muchos ejemplos y muchos datos que, independientemente de los diferentes ciclos de mercado, y en todos estos datos estamos cogiendo caída de 2008, el Brexit, pandemia, ahora crisis, inflación más alta de los 40, empresas que a largo plazo componen a tasas muy altas. Y pensamos que tenemos bastantes de ellas. Así que, por daros algunas conclusiones, tengo la firme convicción en que estamos en el camino correcto y que ahora en nuestro performance un año catastrófico como que tiene un peso muy grande. Hemos visto claros ejemplos tanto en índices como en compañías que a lo largo del tiempo esos drawdowns se diluyen mucho y lo que importa es la tasa compuesta a largo plazo. Y creo que tenemos bastantes compañías, veremos si son 5, si son 10, si son 15 o si son 20, que pueden componer a tasas muy altas a lo largo del tiempo. Con lo cual, creemos que es una mala época que hemos aprovechado además para sembrar en varias compañías muy buenas a precios muy interesantes y perseveraremos y como creemos que tenemos ese compound o esos mimbres para generar interés compuesto, lo único que hay que dejar pasar es el tiempo. Así que perseveraremos y el fruto llegará. Con esto, hasta aquí el capítulo de balance anual, perspectivas, repaso de varias compañías que hemos hecho, situación de mercado 2022-2023. Espero que os haya gustado, como había muchas cosas que contar, pues ha sido un capítulo un poquito más largo de lo habitual, pero espero que aún así pues os haya parecido interesante, además pues para todos aquellos que no habéis podido venir a las reuniones anuales, pues que os haya servido como repaso de qué tenemos en cartera, en qué hemos invertido, etcétera. Así que sin más, me despido de vosotros hasta la próxima semana. Si os ha parecido interesante, pues os agradeceríamos mucho que lo compartáis en redes, por WhatsApp, etcétera, a vuestra gente cercana, que nos sigáis ayudando en ese objetivo que ya estamos cerquita de las 500 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Y nada más, si queréis estar pendientes de nuestras novedades, podéis también suscribiros a nuestra newsletter. Y muchas gracias por estar ahí cada semana y por todo el feedback que me dais, que es muy importante para mí. Y nada más, agradeceros como siempre vuestra atención y me despido de vosotros. Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.